Abramos la Biblia en Amós capítulo 4. Vamos a leer versículos 1 al 3. Amós 4, 1 al 3. Hace 8 días comenzamos la exposición de esta nueva sección de Amós, que nos presenta la profecía contra las vacas de Basán. Y el título del sermón que comenzamos hace 8 días y lo vamos a concluir es el pecado de la sensualidad. El pecado de la sensualidad, un deseo desenfrenado que arrastra a otros. Leamos Amós capítulo 4 versículos 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. Y aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. El pecado de la sensualidad, un deseo desenfrenado que arrastra a otros. Estuvimos considerando hace 8 días en el versículo 1 el pecado sorprendente, en qué consistía el pecado y quiénes son esas vacas de Basán. Hoy vamos a considerar el juicio solemne, versículo 2, y la consecuencia inevitable, versículo 3. Hace 8 días denunciábamos el pecado de la sensualidad, es decir, el pecado del querer vivir para sí mismos, para el lujo y el placer de estas acaudaladas y acomodadas señoras de Samaria. Mujeres que por vivir en el lujo exigían a sus maridos que trajeran más provisión, más vino, más riqueza, que era producto de la opresión de los pobres. Pero el verdadero pecado, si profundizamos más y no nos quedamos en la superficie, sino que vamos al corazón, el verdadero pecado de un corazón codicioso y sensual tiene que ser desenterrado por el juicio. Nosotros siempre enmascaramos nuestros pecados y estamos dispuestos a aceptar ciertos pecados, pero no queremos que se vaya a lo que en realidad está el corazón, porque ahí nos duele. Cuando nosotros leemos versículos 2 y 3 y consideramos el juicio y la consecuencia que va a caer sobre esas señoras acomodadas de Samaria, nos vamos a dar cuenta de que el pecado raíz, el pecado que estaba muy profundamente arraigado en el corazón de ellas, era la falta de contentamiento. El pecado raíz, entonces, repito, del codicioso y del sensual es la falta de contentamiento. Miren cómo Pablo lo describe en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. Si simplemente denunciamos la codicia y la sensualidad, nos vamos a quedar en las ramas. ¿Qué es lo que había en el corazón de estas señoras que las llevaba a eso? 1 Timoteo 6, versículos 6 al 10, lo que Pablo llama la falta de contentamiento. Pero gran ganancia, noten el lenguaje de Pablo, si queremos hablar de ganancia, de codicia, bueno, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, esto es contentamiento, escuchen, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahí Pablo va a la raíz del asunto, desenmascara el corazón del codicioso y del sensual. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, Pablo explica qué es el contentamiento. Mire lo que Pablo dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Nota lo que Pablo nos está diciendo acá? Es decir, el contentamiento es estar satisfecho en la circunstancia o posición de la vida que me correspondió. Eso es contentamiento y es lo que Pablo está diciendo allá. Y ese contentamiento, esa satisfacción en la circunstancia que me correspondió en esta vida, proviene de un corazón que está satisfecho en Dios y que considera que Dios, y solo Dios, es adecuado para todas nuestras necesidades. Mire cómo lo expresa Hebreos capítulo 3, versículo 5. Otro texto del Nuevo Testamento que nos habla del contentamiento. Y estamos diciendo que el pecado que lleva a la codicia y la sensualidad es la falta de contentamiento. Y noten que en todos estos textos hay una relación directa entre contentamiento y avaricia, contentamiento y estar satisfechos. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Eso es lo que espera Dios de nosotros, pero la raíz teológica del asunto es esta, porque Él dijo, y esto solo lo puede experimentar un creyente, ¿no? O sea, a un no creyente le podemos decir, no tenga avaricia, esté contento con lo que tiene, pero él no tiene una base teológica para poder vivir eso, nosotros sí, porque Él dijo, no te desampararé, ¿ni qué? Te dejaré. ¿Ven dónde se soporta el contentamiento del cristiano? Y el apóstol Pablo nos explica que el fundamento de su propio contentamiento, del propio apóstol Pablo, era el propio Señor Jesucristo. Escuchen estas palabras de Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Dónde encontraba Pablo su contentamiento? En Jesús y solo en Jesús. Es lo que Jesús hizo por él. Escuchen estas otras palabras del apóstol Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, el asunto no es no tener, el asunto tampoco es tener mucho. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué razón? Pablo concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. ¿Todo qué? ¿Qué es lo que todo podía Pablo en Cristo? Vivir en abundancia, vivir en escasez y estar contento cuando había y cuando no había, porque la fuente de satisfacción del apóstol Pablo, ¿quién era? Jesucristo y solo Jesucristo. Y ahora bien, además, ese contentamiento es la base misma de la generosidad cristiana. Es decir, estar contentos y satisfechos en Cristo nos saca de nosotros mismos y nos hace considerar las necesidades de los demás. Aquel que no está contento, no está satisfecho en Cristo, está pensando en sí mismo, en sus necesidades, en lo que según él necesita para ser feliz, entonces no hay cabida para pensar en el otro. Más bien pienso en cómo utilizo al otro para mi propio provecho y felicidad. Ciertamente, una mujer sin contentamiento empujará a su esposo al desespero.
o a malas decisiones económicas. ¿Vieron a qué empujaron las mujeres de Samaria a sus esposos allá en Amós capítulo 4? No es que sus esposos eran inocentes, piadosos, eran impíos también, pero estas mujeres no estaban satisfechas, le decían, danos, trae, empujaban a sus esposos a que siguieran pecando. Una mujer sin contentamiento empuja a su esposo, a veces al desespero, como dice Proverbios, como una carrera continua, porque nada la satisface. Y a veces esposos, buenos esposos, van a tomar malas decisiones económicas por una mujer que no está contenta, no está satisfecha. Se endeudan. Alguien me contaba de eso hace poco, se metió una deuda, 8 millones de pesos, para comprarle un televisor a la esposa, un celular nuevo, porque ella nunca había estrenado un celular. Y la mujer ahorita no está con él, y quedó con la deuda. Falta de contentamiento. ¿Ven qué tan duro? Y tal vez usted lo ha experimentado, esposo, ¿no? Cuando una mujer está contenta con lo que tiene, con su propia situación, sabiendo que tiene un esposo vigente y que busca la provisión, eso le da un reposo, un descanso a su esposo. Pero una mujer que está satisfecha en su Señor será como la mujer virtuosa de Proverbios 31, que provee confianza a su esposo, cuida el hogar diligentemente e incluso le alcanza para ayudar a los necesitados. Mire el cuadro de esta mujer virtuosa en Proverbios 31, versículos 10 en adelante, que sé que lo conocen. Quiero que lo leamos teniendo en mente el contraste con las vacas de Basán, con esas mujeres sensuales, insatisfechas, que pecaban y empujaban a sus esposos a pecar. Y vamos a ver hoy que también condujeron a sus hijos a la ruina. Mira el cuadro tan contrastante, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Mire lo que le produce esta mujer a su esposo. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino. Proverbios 31, versículo 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. ¿Notan a esta mujer en el contexto de la casa dándole tranquilidad a su esposo e incluso siendo diligente al interior de la casa? Eso le da tranquilidad al esposo. Versículo 16. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Y las mujeres son así o no? Trabajadoras, industriosas. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Contrastante o no con la mujer de Amós, que oprimían a los pobres. No tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe de lo porvenir esta mujer? ¿Porque su esposo tiene mucha plata? Porque está confiada en Dios. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Ella no come pan de balde porque aunque no sale a trabajar, ella está trabajando en el hogar. Diligentemente como leímos allá atrás. Versículo 28. Se levantan sus hijos. Miren, no solo su esposo, también sus hijos. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Nuestro texto, Amós, es todo lo contrario a este ideal bíblico.
Nos muestra el lado opuesto, el lado oscuro de lo que es una mujer no satisfecha en Cristo, no contenta. En nuestro pasaje de Amós tenemos un acuerdo perverso y no un pacto solemne entre esposos. Es decir, esas parejas de Amós estaban amangualadas en el despojo de los pobres. Los unos directamente y las otras, como aprendimos hace 8 días, indirectamente. Esposo y esposa. ¿Notan? Esa familia que nos presentamos capítulo 4, esos matrimonios no eran acuerdos pactuales para la gloria de Dios y el bien de los demás. Eran más bien conciertos para delinquir. Eran acuerdos de conveniencia personal de gente codiciosa y sensual, cuyo único propósito era la satisfacción de sus propios placeres carnales. Eso es lo que encontramos allá en Amós. Y ese acuerdo entre esposo y esposa de Amós capítulo 4 me hace pensar otra vez en cómo comenzó el capítulo 3 de Amós. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Pero acá hay dos que están de acuerdo y andan bien junticos. Pero ¿notan cuál es el acuerdo de estos dos? Están andando juntos y el acuerdo que tienen es llenar sus propios bolsillos, satisfacer sus propios deseos y oprimir a los pobres. Qué cuadro tan horrible, tan terrible una pareja, ¿no les parece a ustedes? Esa es la razón, mis queridos hermanos y amigos, por la cual el juicio es tan severo. Mire cómo comienza el versículo. Amós 4, miren cómo comienza. Esto nos hace ver la solemnidad del juicio, lo severo que es este juicio. Jehová el Señor juró por su santidad. ¿Usted cuántas veces ha encontrado eso en la Biblia? Que Dios jure por su santidad, por su santo nombre. ¿Nota lo que Dios está interponiendo acá? Para que no quepa duda de que el juicio vendrá. Y es más, es Jehová el Señor el que está jurando acá. Un nombre compuesto que ya hemos encontrado en Amós capítulo 3, versículo 7, y lo vamos a encontrar 5 veces más en Amós, pero todas las 7 veces que aparece en Amós, ese Jehová el Señor, o mejor, literal en el hebreo, el Señor Jehová, es un nombre que siempre recuerda que Dios era el Señor soberano sobre Israel en virtud del pacto que hizo con ellos. O sea, este nombre divino introduce las demandas solemnes de Jehová delante de Israel porque ellos violaron los términos pactuales. Y en ese sentido, y ante la mención de los esposos en el versículo 1 y de los hijos ahora en el versículo 2, cabe recordar las palabras de Malaquías 2:15, que aunque se encuentran en otro contexto muy diferente, hablan del matrimonio y muestran cuál es el ideal del matrimonio. Se lo leo, mire Malaquías 2:15. Esto, no hizo él, Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? La pregunta de Malaquías es esta: ¿por qué Dios hizo a Adán uno y de Adán sacó a Eva? ¿Acaso Dios no podía haber hecho dos de una vez? Dios todo lo hace con un propósito. La pregunta: ¿por qué hizo sacar luego a Eva de Adán? La respuesta de Malaquías es esta: porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, el propósito de Dios al hacer un solo ser humano y de Adán sacar a la mujer era que ellos entendieran que su propósito como matrimonio era procrear una descendencia ¿para quién? Para Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, multiplíquense, procreen, llenen la tierra, el propósito de Dios era que ellos procrearan hijos para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de cada matrimonio sobre la tierra? Y particularmente de un matrimonio cristiano. ¿Cuál es ese propósito de una pareja? Es tener hijos para ellos, para su propia gloria, para su propia satisfacción. Hijos para la gloria de Dios. Pero ¿qué estaba pasando con estos matrimonios perversos de Amós? Mire lo que dice el versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen días, o vienen sobre vosotros días, en que os llevarán con ganchos, y escuchen esto, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. ¿Notan? El juicio cae ¿sobre quién? Sobre ellas,
las vacas de Basán, obviamente sobre sus esposos porque lo leímos en el contexto anterior, pero ese juicio ¿a quién alcanza? A sus hijos. Arrastraron a sus hijos en este camino desenfrenado de codicia y de sensualidad. Mire, Dios quería un pueblo santo, un Israel santo. Y para que hubiera un Israel santo tenían que haber matrimonios santos. Y de esa manera, hijos santos, familias santas. Los padres israelitas deberían vivir bajo la ley de Dios, obedeciendo la ley de Dios, y debían criar hijos en santidad. Hijos que vivieran para la gloria de Dios y no vivir para sí mismos. Pero ¿qué nos está enseñando Amós otra vez? Digo, ¿sabe qué nos muestra Amós? Nos muestra a esposos, esposo y esposa, los dos, codiciosos y sensuales, que estaban criando hijos sin control, abocados al lujo y a la sociedad. Si esos hijos crecían en ese ambiente, ¿cómo iban a ser ellos? Dígame. Ustedes lo saben, padres. No nos equivoquemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará sin lugar a dudas. La siega, entonces, no sería otra que la destrucción de su propia descendencia y de ellos mismos. Era costumbre en aquellos días, era costumbre de los asirios colocar ganchos en la nariz o ganchos en los labios inferiores de los prisioneros, amarrarlos con cuerdas y empujarlos como animales fuera, hacia el cautiverio o hacia la muerte. Y eso es lo que el texto dice que le esperaba a las mujeres ricas de Samaria, pero también ¿a quiénes? A sus hijos, a sus descendientes. Ustedes pueden buscar por Google, busquen imágenes de cautiverio asirio, imágenes de los asirios, y usted va a encontrar muchos grabados de esa época que ha desenterrado la arqueología, no dibujos que hicieron en la Edad Media, sino grabados de esa época que hicieron los propios asirios, donde se muestra a la gente con ganchos insertados en sus ojos y narices y en sus labios, siendo arrastrados vivos para el cautiverio. Eso es lo que hacían literalmente los asirios. Los verán. O sea que la expresión de Amós en este caso no es figurada, es literal. Cuando Amós dice que ellas van a ser arrastradas, llevadas con ganchos y a sus hijos con anzuelos de pescador, Amós no está hablando en un lenguaje alegórico. Está diciendo lo que literalmente hacían los asirios. Y dice un comentarista, la figura no está tomada de los animales en cuyas narices se insertan anzuelos y anillos para amansarlos, ni de los grandes peces que son devueltos al agua mediante anzuelos, sino que la figura está tomada de la captura de peces que se sacan del estanque con anzuelos. Cualquiera que haya pescado entiende lo que estoy diciendo. El pez muerde el anzuelo, arrastra, arrastra, arrastra y se saca el pez del agua con el anzuelo ya agarrado. Dice este comentarista, así las mujeres voluptuosas y libertinas serán arrancadas o llevadas violentamente de en medio de la superficialidad y el libertinaje en que vivían como elemento propio. De manera que la imagen que nos revela este texto es la de un matrimonio impío que arrastra en su destino cruel a sus propios hijos. Pero no malinterpretemos las cosas, hermanos. Estos hijos no son inocentes. Estos hijos no son víctimas de los pecados de sus padres. Mire lo que dice otro profeta acerca de esto. Ezequiel capítulo 18, versículos 19 y 20. Para que no nos equivoquemos. No es que estos son padres pecadores y los pobres hijos están pagando los pecados de los padres. No, ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es este, Ezequiel 18, 19 y 20. Y si dijeres, y esto, perdón, esto Ezequiel lo escribe en el contexto del cautiverio, el cautiverio babilónico, no el asirio, pero sí cautiverio. Y mire lo que dice acá entonces Ezequiel. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, este es el principio bíblico, el alma que pecare, esa morirá. El hijo
El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien paga por sus propios pecados. Hay padres injustos que han tenido hijos justos. Hay padres justos que han tenido hijos injustos. Hay padres justos que crían hijos justos. Y hay padres impíos que crían hijos injustos. ¿Es el caso de Amós? Padres impíos, pero también ¿qué? Hijos impíos. Hijos injustos. Así que esos hijos de los que nos habla Amós 4:2 recibieron la influencia pagana de sus papás. ¿Y sabe qué decidieron ellos voluntariamente? Autónomamente, ¿sabe qué hicieron esos hijos? Seguir los caminos de perversidad de sus padres. Y por eso van a ser arrastrados también al cautiverio. Unos y otros, padres e hijos, juntos caminan hacia el destierro por sus propios pecados. Otra vez, hermanos, déjenme decirlo de nuevo. Esta es una triste imagen que nos debe hacer reflexionar, ¿o no? Una triste imagen de una familia que en conjunto todos están abocados al pecado y en conjunto todos caminan hacia la perdición. Y digo, nos debe hacer reflexionar sobre nuestras vidas y también sobre el camino que estamos nosotros como padres trazando para nuestros hijos. Con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Normalmente los hijos van a imitar la manera de vivir de los padres. Y lo van a hacer voluntariamente. Porque en ellos está una naturaleza pecaminosa que quiere imitar siempre el pecado. Esa nunca fue la voluntad de Dios para las familias. Nunca fue la voluntad de Dios para las familias israelitas. ¿Recuerdan que en Amós capítulo 2, versículo 11, Amós nos dijo que Dios le levantó de ellos profetas y nazareos? De sus propios hijos les dio profetas y nazareos. ¿Cuál era la voluntad de Dios con Israel? Familias que lo glorificaran. Padres piadosos que criaban hijos que iban a ser profetas y nazareos. Ese era el propósito y la voluntad de Dios con Israel. Por eso les dio toda esa legislación del Antiguo Testamento. Las familias del pueblo escogido debieron escoger servir juntos a Dios, padres con los hijos, esposos con las esposas. Y es que sabemos por el Antiguo Testamento que el deber de los padres israelitas era educar a los hijos en la fe. Eso ya lo hemos hablado en estos sermones de Amós, Deuteronomio 6:4, lo hemos leído. Pero sobre todo, el deber de los padres israelitas era ejemplificar la vida piadosa para sus hijos. Porque normalmente los hijos aprenden no oyendo, sino viendo. Viendo. ¿Y qué era lo que estaban viendo estos hijos en Amós? ¿Qué era lo que veían en sus padres? Veían a padres, hombres, abocados a la codicia, oprimiendo a los pobres, despojando a los pobres. Y veían mujeres, mamás, sensuales, codiciosas, viviendo una vida de lujo y exigiéndole a sus maridos más lujo. Eso fue lo que vieron estos niños. Los padres les trazaron un camino de impiedad y ellos, repito, voluntariamente siguieron ese camino de impiedad. ¿Quién se salva ahí? Ninguno. Un padre a un hijo en una película le dijo: tus errores de hijo son mis pecados como padre. Y eso retrata muy bien lo que estamos leyendo acá en Amós. ¿Cuál es la consecuencia inevitable? Versículo 3. Vean el versículo 3. Amós 4:3. Y saldréis por las brechas, una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Notan la consecuencia? Hay una severidad y una crueldad en este juicio. Declarado solemnemente por el profeta Amós. Amós quiere que esto quede grabado en la mente de aquellos obstinados pecadores. Las consecuencias inevitables de sus pecados no es otra que el destierro, no solo de ellas, sino de sus maridos y también de sus hijos. La consecuencia es el destierro, pero notan que no es un destierro en soledad. Sí, ellas pecaron o pensaron que pecaban en soledad. ¿Recuerdan? Este era un pecado en soledad. Ese tipo de pecados que uno piensa que no afectan a otros.
¿Qué mal había? ¿Qué mal le hacían a otros viviendo ahí en codicia y en lujos en su casa? Hay quienes piensan no le hago mal a nadie, ¿cierto? Pero el castigo nos recuerda que no es así. Porque aunque ellas pensaron que pecaban en la soledad, el juicio no va a ser en soledad. El juicio va a ser arrastrando a toda su familia, en compañía de sus seres queridos. Y aquí asoma algo en el trasfondo del texto. El hecho de que quizá, como comúnmente sucede, quienes están abocados a la codicia y a la sensualidad por su propio vacío existencial, también se refugian en sus hijos. También se refugian en sus hijos, descargando en ellos todas sus necesidades emocionales. ¿No han visto que eso es lo que sucede con padres ausentes? Padres que por estar supuestamente trabajando a sol y sombra y darle toda la comodidad a sus hijos, no están con sus hijos. Les están mostrando a sus hijos es una vida de codicia y de sensualidad y lujo. Pero como en ellos todavía queda algo de sentido natural, entonces tratan de contentar a sus hijos con posesiones. Llega la Navidad y toma el último iPhone, toma el Xbox. No estoy contigo, pero mira, disfruta todo lo que el mundo da. Y normalmente, más las madres que los padres se apegan emocionalmente a los hijos. Porque nada de esos lujos los ha llenado. Y esa es la principal razón por la cual este tipo de padres dejan a sus hijos libres para pecar. Los dejan libres, sueltos para pecar. Temen perder a sus hijos. Y entonces no les dicen nada, no los contrarían en nada. Les dan todo lo que piden. ¿Cuál es el temor de perder a los hijos? ¿Saben cuál es? Sus hijos se han vuelto también la fuente de su satisfacción. Y si no puede estar con ellos, entonces quieren verlos contentos con todos los regalos que le da el soborno. Los unos y los otros, padres y el hijo, y finalmente están con un vacío sin razón en su corazón. Nada los va a satisfacer, nada los va a llenar. La ironía en el caso, nos dice Amós, es que finalmente recibirán como castigo lo que temían. ¿Qué era lo que temían estas mujeres ricas? ¿Saben qué era lo que temían? Perder sus lujos, perder a sus maridos y perder a sus hijos. Ese era el gran temor de ellas. Repito, perder su comodidad, perder a sus maridos y perder a sus hijos. ¿Qué pasó? Finalmente, ¿qué es lo que dice Amós que va a ser la consecuencia para ellas? Pierden sus casas, lujosas, sus lujos. Pierden sus maridos, porque van con ellas al destierro. Y perdieron a sus hijos, quienes también las acompañaron al destierro. Pusieron su confianza en fuentes rotas. Fuentes rotas que finalmente dejaron a esas matronas secas, despojadas y desterradas. Eso siempre es la cosecha del codicioso y del sensual. Siempre, mis queridos hermanos. Estas mujeres junto con sus esposos y hijos saldrán, o mejor, serán sacadas por las brechas, es decir, por las grietas de sus casas, que van a estar derrumbadas por causa del cautiverio. Ni siquiera van a quedar puertas, esas puertas lujosas por las que salían, con la cabeza erguida, ¿recuerdan lo que leíamos de Isaías? Ya no existirán, van a tener que salir como ratas por entre las grietas que van a quedar de esas casas. Con la cabeza agachada, con la vergüenza de haber perdido todo. Y no van a salir con sus adornos colgados, sino con ganchos colgados en sus narices. Irónico, Amós, ¿no? Y es Dios el que está hablando por boca de Amós. Vivieron para su propia gloria, para su propia satisfacción, no para la gloria de Dios. Y van a salir al destierro. El texto dice, Amós 4:3 dice, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echados del palacio, dice Jehová. Esa expresión palacio es un problema en el hebreo. Literalmente dice, saldrán hacia el Hermón. Algunas traducciones, siguiendo la versión griega, la Septuaginta, dice, y saldrán hacia el monte de Remán. No se sabe qué es.
No se sabe cuál es el lugar que describe, pero hay algo muy claro. Ese lugar al que ellas salen es un lugar remoto, lejano, frío y sin los lujos a los que estaban acostumbrados. No importa dónde fue. La historia nos dice que ese lugar al que llegaron cautivas fue a Siria, donde experimentaron todo aquellos que ellas temían experimentar. La soledad, la pobreza, cero lujos y seguramente separados y separadas de sus cónyuges y de sus hijos. La pregunta que este texto nos levanta es la siguiente: ¿cuál es la cosecha de los codiciosos y de los sensuales? Esa es la pregunta. ¿Y el texto la responde o no? ¿Cuál es la cosecha de los codiciosos y de los sensuales? Respuesta: la ruina propia y también la de su familia. En su pecado y en su juicio arrastran a su propia familia. El Salmo 1 nos brinda un contraste increíble entre la vida y el destino de los piadosos y de los impíos. Y haremos bien si escuchamos la sabiduría de este salmo. Mire el contraste acá. ¿Cuál es el camino y el destino del justo? ¿Cuál es el camino y el destino del impío? Ya Amós nos presentó gráficamente el destino del impío. Pero veámoslo en contraste, como nos lo presenta el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mire esto, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos. No así los malos. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Vieron la diferencia de camino del justo y del impío? Pero también la diferencia del destino del uno y del otro. El apóstol Pablo dijo lo siguiente y terminó acá. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La verdadera ganancia, el verdadero tesoro no está en esta tierra, está en el cielo. Y no es solo para nosotros, es también para nuestra familia, también para otras personas. Viva Adonai, Viva Adonai, Viva